Hola, mi nombre es Paola Cabrera. En esta oportunidad estaremos viendo el tema de reconciliación interna en SAP Business One. En SAP se pueden realizar reconciliaciones internas de forma automática. Estas reconciliaciones automáticas pueden ser parciales, por ejemplo cuando un cliente abona parcialmente a una factura, o bien puede ser de forma total. Primero estaremos viendo la reconciliación interna. Veremos dos ejemplos de reconciliaciones automáticas totales. Primero, cuando un pago recibido o un abono se basa a una factura de clientes. Segundo, cuando nosotros vamos a depositar un cheque. También puede haber otra situación donde el cliente realiza un pago adelantado a un proveedor y se recibe la factura del proveedor más adelante. En este caso lo que se debe de realizar es una reconciliación de manera interna y reconciliar el pago con la factura de proveedores. Asimismo, existen tres clases de reconciliaciones. Es de forma manual, automática y semiautomática. Tenemos una pregunta de reflexión referente al proceso de reconciliación interna. En este ejemplo, la persona del área de contabilidad se va a llamar María. Cuando María ve el saldo de la cuenta de proveedor, este refleja el pago por adelantado y las operaciones de la factura de proveedores. La pregunta es la siguiente: ¿por qué es entonces importante que María efectúe una reconciliación interna del socio de negocio? Tenemos la respuesta en la parte de abajo. La factura de proveedores deberá aparecer como cerrada para el pago y para, en dado caso nosotros quisiéramos ejecutar un informe de antigüedad y créditos de dudoso cobro. El motivo de realizar esto es que si no se realiza la reconciliación, la factura de proveedores aparecerá como pendiente al crear un nuevo pago al proveedor. Otra razón es que el efecto de los informes, como por ejemplo la antigüedad y crédito de dudoso cobro, la factura de proveedores va a aparecer como pendiente en estos informes si la persona responsable no realiza la reconciliación con la transacción de pago. Luego tenemos el siguiente subtema, que es reconciliaciones del sistema de forma completa y parcial. Tenemos la definición de reconciliación interna. Es la conciliación y compensación de posiciones abiertas del lado del haber en posiciones abiertas del lado del debe de una cuenta. Esto por lo tanto se denomina que son reconciliaciones internas. Esto es necesario para que las cuentas en donde el proceso de una empresa se considere completo hasta que cada importe del lado del haber tiene un importe correspondiente del lado del debe. En el caso de las cuentas de clientes, un crédito va a estar registrado del lado del debe y esto debe ir seguido de un cobro que estará del lado del haber. En las cuentas de proveedores, un pasivo estará del lado del haber y debe ir seguido de un pago. Este se va a encontrar del lado del debe. Luego tenemos lo que son las reconciliaciones del sistema de forma completa y parcial. La reconciliación del sistema se realiza de forma automática. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Al aplicar un pago a una factura, crea un abono para la factura o cancelar el documento. El asiento original se reconcilia con la anulación. Al depositar un cheque, el asiento del pago se reconcilia con los depósitos de la cuenta en compensación. Esto significa
que mayormente no se debe de mantener las reconciliaciones internas del sistema. Como lo mencionábamos anteriormente, el sistema puede reconciliar las transacciones, ya sea total, o parcial. Tenemos la reconciliación del sistema de forma completa. Tenemos el siguiente ejemplo: factura de proveedor, reconciliación interna automática en los datos maestros del proveedor. Y número 2 va a estar basado en una factura o a una factura de proveedores. El sistema va a intentar realizar de forma automática la reconciliación completa al contabilizar un pago a un cliente o proveedor. El sistema va a asociar la línea empresarial en el asiento del pago de la factura o de las facturas de las cuales se seleccionaron para hacer el cierre de las transacciones. También estará cerrando los abonos seleccionados y las otras transacciones que se seleccionaron en el pago. En esta imagen se muestra cómo la reconciliación completa del sistema tiene un lugar para el pago del proveedor. A la izquierda se muestra la factura del proveedor en un asiento contable y del lado derecho notamos el pago de la factura. Cuando la factura está pagada, el sistema automáticamente realiza una reconciliación interna. En este ejemplo mostramos solo una factura para el pago, pero podría haberse efectuado para 2 o más facturas, y la reconciliación automática se habría realizado siempre de la misma manera. Con respecto a los pagos realizados con el asistente de pago o con el extracto bancario, el sistema propone automáticamente y algunas veces asocia de forma automática los pagos con las facturas o los abonos en función de los criterios que se le van a facilitar al usuario, como por ejemplo la fecha de vencimiento o por el importe, es decir, el monto. También es posible reconciliar las transacciones de manera parcial al emitir los pagos y los cobros. La reconciliación parcial se realiza cuando el monto de un pago no corresponde con el monto de las transacciones seleccionadas. Por ejemplo, cuando un cliente realiza el pago de forma parcial, se realiza un pago parcial y el sistema va a ajustar el saldo vencido y reconcilia parcialmente la factura. Cuando se pague el saldo restante de la factura se va a reconciliar por completo y el saldo vencido será 0. En SAP automáticamente se van a reconciliar las cuentas provisionales. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la cuenta de compensación de gastos y la cuenta de stock en tránsito. También la cuenta de inventario, y en algunos países va a aplicar la cuenta de impuestos diferidos. También estará reconciliando la cuenta interna del anticipo y la cuenta de compensación de anticipo. Por ejemplo, si la empresa utiliza el sistema de inventario permanente, normalmente se reconcilia la cuenta de compensación. Recordemos que esta cuenta de compensación se acredita cuando se emite un periodo de entrada de mercancía y se va a debitar con una factura de proveedores. El sistema va a realizar esta reconciliación utilizando la cuenta provisional que nosotros seleccionamos. El siguiente subtema son las clases de reconciliaciones de usuario y la moneda de reconciliación. Tenemos el siguiente ejemplo de una reconciliación de forma manual.
Tenemos la cuenta del socio de negocio. Tenemos la siguiente tabla. Nosotros vamos a tener en origen las facturas o los pagos recibidos que nosotros quisiéramos reconciliar, la fecha de contabilización, el monto y el saldo vencido. Asimismo, del lado derecho tenemos el importe a reconciliar. Un cliente, por ejemplo, cuando un cliente paga una factura pero se le olvida al usuario seleccionar la factura que se está cancelando, se va a realizar un pago a cuenta y no en una factura en particular. Si el pago se contabilizó como pago a cuenta, es porque no se seleccionaron las facturas y el pago de las facturas estará pendiente y por lo tanto no va a estar reconciliado. Otro ejemplo es de pago a cuenta. Puede ser cuando existe un acuerdo con un cliente para pagar un importe fijo de manera mensual. Esto es independientemente de los montos que se tengan en la factura. Y si no se seleccionan las facturas, no van a ser reconciliadas. En este caso se deben de reconciliar la cuenta del socio de negocio del lado de la reconciliación de usuario. Para realizar una reconciliación interna para un socio de negocio, nosotros vamos a seleccionar la opción de reconciliación en el área de reconciliación interna, también en el lado del módulo de socios de negocio. También se puede realizar una reconciliación de usuario de una cuenta de mayor. Por ejemplo, los saldos pendientes cuando se trabajan las cuentas diferidas. Se tiene la ventana de reconciliación para las cuentas de mayor y ahí estaremos viendo la reconciliación interna, esto en el módulo de finanzas. Tenemos las clases de reconciliaciones de usuario, como lo mencionábamos al principio, de forma manual, de forma automática y de forma semiautomática. La reconciliación manual es muy útil cuando se trabaja con pocas transacciones o casos en los que las reconciliaciones parciales lo requieran, en donde las transacciones se contabilicen utilizando más socios de negocio. La reconciliación automática se usa para reconciliar, por ejemplo, una gran cantidad de transacciones o una gran cantidad de socios de negocio, basado en los parámetros definidos por el usuario. La reconciliación de forma semiautomática se usa para reconciliar manualmente transacciones basadas en las recomendaciones que nos proporciona SAP. En la opción múltiple aparece cuando se selecciona la clase de reconciliación manual. Esta opción de reconciliación manual nos va a permitir que se reconcilien las transacciones de más de un socio de negocio. Por ejemplo, en algunos países, si un determinado socio de negocio es un cliente y proveedor a la vez, entonces se va a tener en los datos maestros del socio de negocio las transacciones creadas y se pueden reconciliar ambos registros del lado de socios de negocio. Tenemos reconciliación de varios socios de negocio. Como bien lo mencionábamos, es posible reconciliar varios socios de negocio entre sí. Uno de los escenarios más comunes de esta reconciliación es cuando el socio de negocio se produce entre un cliente y un proveedor y estos están conectados. En este escenario que tenemos de ejemplo, hay un proveedor que también es un cliente de la empresa. En este caso, la empresa desea igualar la deuda del proveedor con el saldo pendiente del cliente. Cuando seleccionamos la casilla de
considerar los socios de negocio conectados, el sistema va a añadir automáticamente el socio de negocio conectado a la ventana de criterios de selección. Por ejemplo, en la imagen que tenemos se puede ver la reconciliación interna aplicando los criterios de selección que mencionábamos. Está la tabla en donde se seleccionan los registros y el proveedor. Y una vez seleccionado la reconciliación, se van a visualizar las facturas de los clientes y las facturas de proveedores pendientes. Y se va a poder compensar el saldo vencido de las facturas de proveedores desde las facturas de clientes. Tenemos la reconciliación de varios socios de negocio por medio de un asiento. Esto siempre que estén conectados o no, siempre va a generar un asiento de forma automática. El asiento va a compensar el registro de los socios de negocio. En esta imagen nos muestra el asiento que se creó cuando la factura de clientes se reconcilió con la factura de proveedores. Este es un ejemplo, podríamos decirlo sencillo, en el que los importes reconciliados son iguales y se efectúa el abono al cliente y un cargo al proveedor. Luego tenemos la moneda de reconciliación. Una reconciliación interna se realiza en una sola moneda, que va a ser la moneda de la cuenta. Esto es relevante tanto para la reconciliación del socio de negocio desde el sistema y para las cuentas de mayor. Si la moneda del socio de negocio especificado se fija una moneda local o todas las monedas, la moneda de reconciliación será la moneda local. Si una de las monedas extranjeras se especificó para el socio de negocio, la moneda de reconciliación será moneda extranjera. Luego tenemos lo que son las transacciones de saldo en reconciliación interna. Durante la reconciliación el sistema verifica si hay una diferencia en la moneda local cuando implica una moneda extranjera. El sistema crea de forma automática el asiento de la diferencia del tipo de cambio. Una diferencia de la moneda del sistema cuando la moneda local de la empresa es distinta a la moneda del sistema, el sistema va a crear de forma automática un asiento por la diferencia de conversión. Podemos ver que existen dos transacciones que van a tener saldo, es decir, la diferencia del tipo de cambio y la diferencia del tipo de conversión. La diferencia de tipo de cambio va a ser el asiento que se va a crear de forma automática al reconciliar las transacciones en una moneda extranjera, donde el importe en moneda local se diferencia entre las transacciones reconciliadas, debido a los diferentes tipos de cambio de la moneda extranjera. Y la diferencia de tipo de conversión será el asiento contable que se va a crear de forma automática cuando la moneda del sistema es diferente a la moneda local y la moneda del sistema va a diferir entre las operaciones reconciliadas. Luego tenemos la gestión de reconciliaciones anteriores. La función de gestionar reconciliaciones anteriores va a permitir revisar o cancelar una reconciliación que haya realizado el usuario. Esta función nos va a permitir anular contabilizaciones de reconciliaciones que hayamos realizado. Las contabilizaciones van a seguir existiendo cuando se cancele una reconciliación. Si deseamos anular estas contabilizaciones, deberá anularse desde el libro mayor de forma habitual, dando clic derecho cancelar al asiento contable. Para cancelar las reconciliaciones de usuario para un socio de negocio o
o donde se utilizaron las cuentas de mayor, vamos a seleccionar la opción de gestionar reconciliaciones anteriores en el área de reconciliaciones internas del módulo de finanzas. El sistema va a asignar un número de reconciliación único a cada reconciliación de usuario que se realice de forma interna, de forma completa, ya sea que se haya realizado de forma manual, automática o semiautomática. También va a grabar y va a asignar un número único a las reconciliaciones del sistema. Por ejemplo, las reconciliaciones efectuadas durante el proceso de pagos. Y para finalizar este tema, vamos a estar repasando los puntos importantes. En términos de reconciliación interna, va a hacer referencia a la conciliación y la compensación de las partidas abiertas del lado del haber con las partidas abiertas del lado del debe de una cuenta. Esto, por lo tanto, se va a llamar reconciliación interna. Para las cuentas del proveedor, una deuda que va a estar del lado del haber se va a reconciliar con un pago que se encuentra del lado del debe. La reconciliación interna puede ser reconciliación del sistema y reconciliación de usuario. Ambos estados de la reconciliación del sistema y del usuario pueden ser total o parcial. Las clases de reconciliación de usuario son manual, automática y semiautomática. Una reconciliación interna se va a realizar en una sola moneda, ya sea local o en moneda extranjera. En SAP se pueden gestionar la contabilidad de las monedas paralelas, por lo que se van a realizar los asientos contables con las diferencias de moneda local y de moneda del sistema. Todas las reconciliaciones internas de sistema y de usuario se deben de saldar, deben de quedar con un saldo cero. El sistema va a asignar un único número de reconciliación a cada una de las reconciliaciones internas que se realicen, tanto para las reconciliaciones del sistema como para las reconciliaciones de usuario. La función de gestionar reconciliaciones anteriores nos va a permitir revisar o cancelar una reconciliación de usuario. Con esto finalizamos el tema de reconciliaciones internas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video.